Buenas tardes. Hoy día vamos a entrevistar al senador Guido Girardi Lavín. Él pertenece al PPD y representa la región metropolitana en la circunscripción número 7. ¿Está bien? Así es. ¿Cómo estás? Buenas tardes, senador. Gracias. En 1990 usted fue nombrado por el primer director del SESMA por el presidente Elwin. Y quienes estaban en ese momento en el tema medioambiental transversalmente manifestaron que usted había tenido una labor muy meritoria en ese ámbito. ¿Nos podría hacer un resumen de cuáles fueron sus logros ahí? Bueno, lo que sucede es que yo hace muchos años ya me había dedicado a la ecología, desde los años 80, desde que estaba en el colegio. Yo creo que formamos los primeros grupos de ecologistas que hubo en Chile. De hecho, yo fui presidente del Centro de Alumnos de Medicina de la Universidad de Chile en plena dictadura, en los momentos más duros. Y nosotros, además de tener una mirada antidictatorial y de lucha por la democracia y participar en el movimiento juvenil, desde ese tiempo hacíamos campañas ecologistas. De hecho, siempre mis amigos comunistas me decían amarillo, porque yo estaba preocupado del medio ambiente, que era como una desviación burguesa, mientras había esta crisis brutal de la dictadura. Entonces yo siempre le decía, no, por favor, amarillo no, amarillo, verde, rojo, rosado, de todos los colores. Que era un poco esta visión de la ecología. La ecología tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con lo sistémico, tiene que ver con lo complejo y no con lo monocolor. No con una mirada compartimentalizada. Los fenómenos de la vida y los temas de la sociedad no son compartimentalizados, son complejos, son sistémicos. Es como el cuerpo humano. Uno siempre dice, ¿por qué el cuerpo humano es complejo? Porque el cerebro no es más importante que el riñón o que el hígado, y cuando falla el linfocito T colapsa el sistema. Los sistemas complejos no tienen una arriba ni una abajo, no hay una prioridad. Todo importante. Eso, bueno, a mí me tocó salir de dejar la escuela de medicina. Yo hice mi especialidad en salud pública y pediatría. Estuve en la escuela de salud pública y después mi destino era dedicarme a la medicina. En la Escuela de Salud Pública yo me dediqué a la mención en epidemiología y me interesaba mucho el medio ambiente de siempre. Entonces yo creo que fui de las primeras personas que se formó en los temas ambientales, y mucho antes de la llegada a la democracia con el doctor Hernán Sandoval, que fueron los creadores de la reforma a salud, con Alberto Urquiza, que era un ingeniero ecologista, años 85, 86, nosotros cuestionábamos a la dictadura por los temas ambientales, por la contaminación del aire, por el Mapocho, que era una cloaca tajo abierto que pasaba por Santiago. Me acuerdo de una anécdota, una vez nosotros dijimos que cada chileno comía 1 kilo al año de posiciones, porque comíamos verduras regadas con agua servida y teníamos el 20%, Chile tenía el 20% de todos los casos de fiebre tifoidea en Latinoamérica, aportaba, o sea, era realmente un desastre. Y eso quedó en los anales de los libros técnicos. Me acuerdo que años después, eso fue una cosa que nosotros estimamos así un día tomando un café, y años después estábamos leyendo un libro de la Universidad de Chile de Medio Ambiente que decía, dado que los chilenos comen 1 kilo de posiciones al año, y eso nosotros lo habíamos inventado como una caricatura para controvertir a Pinochet. Entonces me tocó a mí, yo trabajé en el Ministerio de Salud, en planificación, y me nombraron director del SESMA. Y lo que es evidente es que Chile tiene muchas normas que no se utilizan, que dependen de la voluntad política de hacerlas. Y a mí me tocó cerrar restaurantes, entrar al Club de la Unión, que nunca había sido fiscalizado porque era un lugar de élite, y donde los funcionarios tenían que entrar por la puerta trasera y no por la puerta de enfrente. Y para mí no existían grandes ni chicos, eran todos iguales, y le aplicamos la misma vara, y con la misma fuerza que clausuramos el Club de la Unión, le dimos a los chicos, pero no solamente le dábamos a los chicos, sino también a los grandes. Me tocó aplicar el decreto 4, fui el primero que tuvo que regular las emisiones a la industria, y como las industrias preferían pagar las multas e internalizar los costos, como lo hacen hoy día, dije, bueno, entonces nos vamos a poner a la sanción ciudadana, y publicamos un listado en los diarios y en la televisión de los verdes, amarillos y rojos. Los verdes estaban bajo la norma, que eran casi ninguno. Los amarillos estaban sobre la norma, pero habían presentado proyectos serios, y los rojos no habían hecho nada, y era la mayoría. Y del primer día que los expusimos la sanción ciudadana, al día siguiente teníamos una cola de gerente en la puerta pidiendo hablar conmigo y diciéndome, por favor, doctor, sáqueme de la lista roja, porque yo, por ejemplo, soy una empresa que produce alimentos. Yo soy una empresa, entonces usted no me puede poner como empresa contaminante. Entonces ya, te saco, pero presenta tu proyecto. Y logramos en 3 meses hacer lo que no habíamos logrado en años, porque
la gente les rayaba cosas en los muros, los insultaba, porque gente que había vivido el daño ambiental de ruidos, de humo, de aire durante años, de malos olores, que siempre habían dicho, no, mentira, no contaminamos, ahora aparecían como contaminantes, y la ciudadanía, los vecinos, los estaban enrostrando, y además para empresas de alimentos muy connotadas, muy conocidas. Bueno, no era bueno aparecer como una empresa lista roja cuando eran grandes productores de alimentos, de jugos, de... Entonces, yo creo que cuando uno salía con los ciudadanos y construye ciudadanía en la fiscalización, y uno le dice al ciudadano, usted es también corresponsable de fiscalizar, usted es el primer eslabón de la fiscalización, pero para eso tiene que tener una institución que quiera escuchar a los ciudadanos. Nosotros abrimos las puertas. Entonces, cuando un ciudadano venía y nos denunciaba algo, lo tomábamos en serio y considerábamos que era la prolongación de una política pública. El ciudadano haciendo su derecho y nosotros tomando esa denuncia, yendo a ver, bueno, finalmente teníamos ojo en todas partes. ¿Por qué? Porque teníamos una institución que casi no tenía recursos, que tenía, por ejemplo, 60 funcionarios para fiscalizar alimentos para toda la región metropolitana, donde habían 40.000 locales que expendían alimentos. O sea, finalmente, si uno hacía de los ojos tus ciudadanos, que eran ojos fiscalizadores con responsabilidad, pero si tú a la gente le dice fiscaliza y sea responsable, la gente es muy responsable. Teníamos ojo en todas partes y podíamos ir a los conflictos más relevantes que no éramos llevados jamás. Y con esa práctica, bueno, nosotros logramos cambiar un poco la situación al punto que cuando yo me fui, ya todos los restaurantes se habían ordenado. Yo entraba a restaurantes que era una vergüenza, abría el refrigerador y me da asco lo que le vendían a la gente. Restaurantes, además, en lugares muy, muy connotados, ¿no? Porque no había nadie que fiscalizar, y como sabían que nunca iban a fiscalizar, daba lo mismo, chip libre. Pero cuando yo me fui, sabían que íbamos a fiscalizar, que le íbamos a caer encima y que íbamos a ir con los medios de comunicación y que lo íbamos a poner, no a la multa, a la sanción pública. Entonces, por ejemplo, yo hacía muestreo de pastelería, ¿no? Y decía, mire, esto salió negativo, pero lo publicaba en el diario. Entonces, usted tome decisiones, usted vigile y vele por su seguridad alimentaria. Mire, estas son las pastelerías de la zona oriente, estas salieron buenas, verdes, estas salieron más o menos amarillas, estas salieron rojas. Usted decide si va. Pero entonces cuando tú usas el poder de la ciudadanía para hacer una fiscalización, que es la más importante, que es la decisión de la gente de no comprar un producto, no ir a una pastelería porque te están mintiendo, engañando, y engaños habían todos los días que eran vergonzosos. Cecinas hechas con animales, con perros, con gatos. Entonces, si tú vas y llegaba a una fábrica de cecina llena de jaulas, ¿qué hacen jaulas de perro y gato en una fábrica de cecina? Era obvio. Entonces, era cosa de ir y fiscalizar. Entonces, yo dedicaba la mitad de mi tiempo a firmar papeles y me ponía en la puerta, veía que auto salía sin decirle nada, me decía, un momento, me voy contigo hoy día. Iba a los mataderos, a los restaurantes, sin siquiera decir a los funcionarios en qué... Y eso generó un estilo, y creo que el SESMA en ese tiempo recuperó dignidad, respetabilidad, la gente se sentía apasionada, con un sentido de misión, y fue una institución que yo creo que crecimos todos. Yo aprendí, ellos aprendieron, estaban valorados por la sociedad, y la sociedad lo veía como un instrumento útil, hasta el punto que yo creo que ellos se sentían orgullosos de ser parte de una institución que estaba velando por el bien común, y donde el mercado, los intereses económicos no eran más fuertes que el derecho a la gente. Yo creo que hoy día, lamentablemente, tenemos que normalmente el mercado, los intereses económicos son más fuertes que los derechos de las personas, que el derecho a la vida, al medio ambiente, y para mí eso no existía. Y varias veces me pidieron la renuncia. Varias veces hubo conflicto, yo presenté mi renuncia, no me la aceptaron. Anécdota, un día un ministro que tenía que sacar, estaba fiscalizando el decreto 4 de las calderas. Y había una caldera en un ministerio. Y el ministro decía, no, pues yo soy ministro, a mí no me fiscalizan. Y yo mandé sacar la caldera. No solamente cerrarla y sacar la caldera. Y bueno, el tema llegó al presidente Elwin, yo presenté mi renuncia y dije, yo no puedo fiscalizar a privados y finalmente el presidente Elwin nos dio la razón y sacamos la caldera contra la decisión del ministro, y ahí me llamaron. Entonces cuando alguien me llamaba yo decía, póngalo por escrito. Y nadie lo ponía por escrito, evidentemente, cuando pedía, mire, no sea tan duro con esa empresa. Y bueno, y ahí nos encontramos un día que Soprol y Nestlé, que son grandes empresas, prefechaban. Un día entramos a la fábrica, a la línea de yogur, y yo tomo un yogur y decía, hoy día dice 30 de agosto. Pero si estamos a 11 de agosto, ¿por qué dice 30 de agosto? Entonces me quedé callado y dije, vamos, mire otros productos, todos están rotulados 30 de agosto. Y entonces me voy a Nestlé, porque eso era su propia. Y fui a Nestlé para ver si estaba pasando lo mismo, tomo y lo mismo. Qué sé yo, 1 de septiembre, estábamos a 11 de agosto.
Entonces por eso que tú tenías productos que siempre estaban frescos, pues tú ibas a Arica y tenías productos, hoy día era 11 y tomabas un yogur, entonces hacían lo que querían. Entonces dijimos ya van a poder prefechar pero 3 días nomás, pues, no 15 días, un mes, ¿no? Porque entonces nosotros tratamos de ordenar lo que estaba desordenado, de establecer una garantía sistemática y permanente que no le hubiera duda a nadie, que nosotros íbamos a velar por el bien común y no por los intereses corporativos de grupos de interés, y jamás íbamos a aceptar que los intereses económicos estuvieran por sobre los derechos a la salud. Y esa fue nuestra norma, fue nuestra ley, y aplicamos la ley. Y con la misma ley que había hace, esto fue en el 90, ya han pasado muchos años, han pasado 2000, han pasado casi 19 años, pero con esos mismos instrumentos legales de siempre nosotros ordenamos, ¿ah? Y cuando la autoridad quiere, ordena. Senador, ¿y por qué a los chilenos nos ha costado tanto entender el tema medioambiental? Porque... ¿Es un problema de cultura? No, porque la gente no tiene ningún instrumento ni chasis para participar, ni para opinar, y cuando la gente tiene un problema no tiene ninguna institución que la escuche, que la acoja, y porque en Chile manda el poder económico, punto. Eso es lo que manda, eso es lo que nosotros cambiamos. Cuando yo fui director del CEN no mandaba el poder económico y no mandaba los lobbies ni las presiones. En Chile lo que se editó fue una lógica sistemática donde el bien común, y está establecido en la Constitución chilena es la única constitución del mundo que establece que la propiedad privada está por sobre el derecho a la vida, el bien común es más importante que cualquier otra cosa. Somos el único país del mundo donde el agua, que es el recurso fundamental de la vida del futuro, las guerras del futuro van a ser por agua. Chile es el único país del mundo donde el agua es propiedad privada. No existe, en todas partes un bien nacional es público que se concesiona, pero como es del Estado, tú puedes decir, no, pues yo le voy a terminar la concesión, le voy a caducar la concesión o le voy a poner regulaciones. Hoy día en Chile no se puede hacer porque el agua pasó a ser propiedad privada. Imagínate, tenemos la segunda reserva mundial de agua dulce y el 93% de una empresa transnacional que se llama Endesa a perpetuidad sin haber puesto un peso y tiene la mayor riqueza, una de las mayores riquezas planetarias. En 20 años más van a venir barcos tanques a buscar agua a Chile y no de los chilenos. Entonces nosotros nos estamos planteando nacionalizar el agua. Entonces esta cosa, claro, genera ruido, pero ¿cómo usted es estatista? No, yo no somos estatistas, queremos defender la soberanía. En España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Argentina, en Bolivia, en Perú, el agua es un bien nacional uso público, ¿por qué nosotros no? Entonces hemos llegado a un punto donde Chile se metió en una espiral neoliberal, donde solo fue como una oleada, así como una moda. Todo lo público era malo y todo lo privado era bueno. Entonces hubo un auge privatizador que casi lo privatizaron todo. Sanitaria, educación, intentaron privatizar la salud, se crearon la ISAPRE. Chile fue el país que inventó la AFP, el único sistema en el mundo donde cada cual mata a su toro. El que tiene plata tiene jubilación y el que no tiene nada. O sea, nosotros fuimos un laboratorio, un neoliberalismo extremo que hoy día viene de vuelta en el mundo, en el planeta, menos mal que fracasó, y donde se repone el protagonismo, la vida, la comunidad, el bien común por sobre eso. No digo que no exista mercado, pero un mercado al servicio de la gente, un mercado con transparencia, pero hoy día los que se dicen ser defensores de las políticas de libre mercado tienen monopolio. Mira lo que pasó con la farmacia. O sea, esto es parte del país. 3 cadenas, de manera vergonzosa, que representan el 97% de los puntos de venta, se ponen de acuerdo más encima para subir los precios de medicamentos a la gente pobre. Y un medicamento, un inhalador, que vale 1.600 pesos, lo venden en 16.000 pesos. Entonces hay gente que no puede tomarse un medicamento, que no puede hacer los tratamientos, porque tiene una jubilación de 70.000 pesos, un viejito, que además tiene que comprar medicamentos por el sistema público, que les da 40% de la receta y el 60% la tiene que comprar afuera. Entonces, eso es odioso y nosotros hemos permitido que cuando se permiten los monopolios se está diciendo no hay mercado, pues los monopolios niegan el mercado, niegan la transparencia. Imagínate, esta farmacia no tiene lista de precios, esta farmacia tiene integración vertical, tiene laboratorios propios y evidentemente la tentación de vender productos de su laboratorio y no del otro laboratorio porque maximizan su utilidad es muy alto, sustituyen receta, yo te doy un determinado producto y ellos te lo cambian por uno más caro, por el que tiene más rentabilidad porque les deja mayor comisión. Entonces, este es un sistema oscuro, ¿te das cuenta? Y si tú ves, lo mismo está pasando con otros sectores. ¿Por qué un chileno paga más caro el agua que en Estados Unidos o en Europa? ¿Por qué un chileno paga la cuenta de luz más cara en Chile que en Estados Unidos o Europa? ¿Por qué pagamos más caro la telefonía en Chile que en Europa y Estados Unidos? ¿Por qué pagamos el internet más caro que en Chile que en Estados Unidos? En países como Corea el internet debe valer casi $1 al mes, o sea, casi 500 pesos al mes, y nosotros tenemos que tener al menos 25.000 pesos para tener internet. O sea,
hay un problema de competitividad país, no solamente para los usuarios. Una persona que quiere poner una pequeña empresa y exportar tiene que pagar agua más cara, luz más cara, internet más caro, telefonía más caro y bancos más caros. Los créditos bancarios en Chile deben ser los más caros del mundo y los bancos están teniendo utilidad, incluso en un momento de crisis que son exageradas. ¿Y por qué esto? ¿Saben por qué? Porque tenemos un país donde las personas valen, o el estatus del bien común, de la vida, de las personas, de la sociedad está muy por debajo de los intereses económicos. Eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las casas estas en el norte que están hechas en desechos de plomo y arsénico, ¿qué pasa ahí? Bueno, mira, yo conozco muy bien el tema porque yo hice la denuncia del caso Promel, por eso que cuando se hace reportaje de contacto aparezco yo hace 15 años atrás, donde nosotros éramos los loquitos del patio, ¿eh? Nos decían ecoterroristas, andan molestando a las empresas. Claro, yo denuncié el caso Promel, que fue un tráfico de residuos peligrosos que trajo Promel de Suecia. ¿Por qué? Porque era un buen negocio. Porque era un buen negocio matar, porque era un buen negocio condenar a miles de personas a sufrir plomo, arsénico, que son cancerígenos. El plomo además produce daño neuronal, impide el desarrollo cerebral, genera niños que van a tener riesgo de cáncer, de anemia, pero además daño severo al desarrollo intelectual. Y es para toda la vida, y es para generaciones completas, además produce aborto, problemas de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? En Europa, claro, ellos tienen leyes muy duras que se llaman de la cuna a la muerte. Si tú produces un residuo peligroso, eres responsable de ese residuo, aunque pasen 100 años, y eres susceptible de acciones civiles y penales, aun cuando, por ejemplo, una empresa produjo un residuo peligroso, lo trató, pagó por tratarlo, y si 100 años después contamina a alguien, la empresa que lo generó es responsable. Y como el tratamiento es muy caro, existen empresas inescrupulosas de países desarrollados que prefieren sacar esos residuos fuera de sus países y dejarlos fuera. Y pagan entre $500 a $5.000 la tonelada. Entonces imagínate, eran 20.000 toneladas, imagínate que lo pagaron a $1.000 la tonelada, 20 millones de dólares, y existen traficantes internacionales, mafias, como Promel, que la Bolivia, yo tengo los documentos que prueban donde Bolivia dice que le pagó a Promel, y Promel es una empresa chilena, de gente que seguramente aparecen y lucen muy decentes en Chile, que se pasean libremente por las calles, que son unos delincuentes, que hicieron asociación ilícita, ingresan ilegalmente estos residuos, dicen que es para reciclarlos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Convención de Basilea, si tú traes residuos peligrosos, se abren todas las alertas y las luces rojas, y además el país de origen tiene que avisar al país destinatario, en ese caso Suecia le hubiera avisado a Chile. Pero si tú lo rotulas como residuo reciclable, y ellos decían que iban a sacar oro, y por lo tanto era un recurso valioso, una materia prima que iban a usar para generar riqueza, no están obligados a avisar al país destinatario. Entonces, traen este tráfico, lo dejan botado, nunca hacen nada porque no tenían interés de hacerlo. ¿Y por qué a usted no lo escucharon en eso? Ah, no, porque éramos los loquitos del patio, pues éramos los que estábamos, nosotros alertamos hace 15 años atrás lo que iba a pasar con las salmoneras, lo que estaba pasando con la contaminación atmosférica. Porque hoy día se ha movilizado todo el país con este cuento del... Mira, nosotros perseguimos esto a tal punto que en el año, yo hice esta denuncia en el 94, logramos sacar los acopios de la ciudad y dejarlo en la quebrada Encantada, que iba a ser transitoria, que fue para toda la vida. Presentamos una denuncia penal que la hizo mi abogado, después la siguió otro abogado de Uñac, y movilizamos. Yo estuve decenas de veces peleando para que este tema se resolviera. Nunca se resolvió, y nos acusaban, no, ecoterroristas, ustedes quieren molestar a los empresarios, ustedes solo quieren, tienen una visión ideologizada de esto, no quieren dejar a la empresa trabajar tranquila. Bueno, por eso te digo, hoy día lo que nosotros hicimos ayer y que no se resolvió a pesar de todos los esfuerzos que nosotros hicimos, hoy día vemos las consecuencias. Decenas de niños condenados a situaciones dramáticas, catastróficas, por un grupo de especuladores, de abusadores, de inescrupulosos, que ganaron dinero fácil, pero condenaron a decenas de familias a un martirio. Entonces hoy día enfrentar eso es carísimo. ¿Por qué es carísimo? Porque tratar el suelo donde quedó ese plomo, ese arsénico, cuesta miles de dólares el metro cuadrado. Porque repararle la vida a esos niños que quedaron con daño intelectual no tiene reparación de por vida. O la gente que hizo cáncer o que hizo abortos. No sé, ¿qué estamos planteando nosotros? Por favor, demandemos la Bolivia, demandemos el Estado sueco. Lula está obligando a Inglaterra a repatriar unos residuos peligrosos que venían de Inglaterra. Que yo le he planteado al ministro del Interior, al ministro de Salud, hagamos lo mismo, por un problema de dignidad. O sea, más allá que yo creo que efectivamente los servicios de salud actuaron negligentemente y las autoridades ambientales en este país son un chiste.
son una vergüenza. Pero más allá de eso, aquí hubo victimarios. Los victimarios son los que hicieron el negocio. Promel, la empresa sueca Boliden y el Estado sueco que autorizó a Boliden a mandar esto y no lo avisó a Chile. Entonces, por favor, y además Promel trajo más tráfico. Arica, mi temor es que Arica está construida una parte de Arica sobre residuos o pasivos ambientales, muchos de ellos de tráfico. De hecho, yo tengo un documento donde Promel dice que trajo antes de Promel, de este que yo denuncié, que yo descubrí, trajo otros tráficos de residuos peligrosos. Entonces, yo siento que, y eso es lo que nos está pasando, o sea, cuando tú permites que el bien común esté sobrepasado por los intereses económicos, pasan las cosas que pasaron en Arica. Y eso tenemos ejemplos decenas. Yo denuncié la contaminación de dioxina en los cerdos, que afectó a las exportaciones chilenas. Imagínate, los chilenos comemos cerdo con dioxina y no tenemos idea. Tiene que venir Corea y Japón que paran exportaciones y nos dicen, oye, cuidado, tienen dioxina, que es el cancerígeno más potente que el ser humano ha construido en los cerdos. Y eso también lo comemos nosotros y no tenemos idea. Ni siquiera tenemos un laboratorio en Chile para medir dioxina. Entonces, yo creo que lo que hay que reponer en Chile en toda esta discusión es cuánto vale la vida de las personas, cuánto valen los derechos de las personas y si eso va a estar por sobre el interés económico y las utilidades de los privados o no. Y yo creo que ese equilibrio que en Chile está absolutamente desbalanceado, hay una sociedad absolutamente poco equitativa en todos los planos y creo que esos son de los grandes desafíos que tenemos por delante. Senador, y usted también integra la Comisión de Transporte del Senado. ¿Cuál ha sido su gestión ahí? Bueno, yo fui autor en salud he presentado varios proyectos, algunos de los cuales se están aprobando. El proyecto Cheque en Garantía, de terminar con una vergüenza. Un pedazo de papel era más importante que la vida de las personas. Hay gente que, yo lo hice, este proyecto de ley por un niño que se llamaba Nicolás Milipil, que tenía 6 años y fue al hospital del profesor 4 veces con una apendicitis aguda que nadie se viera morir. Yo acabo de tener un hijo que tuvo una apendicitis aguda y en 3 días ya estaba en la casa. Y este niñito murió porque no lo atendieron nunca en el hospital del profesor porque no tenía cheque. La familia ofreció dejar el dinero y le dijeron no, cheque o nada, y el niño murió. O el otro día una persona que tenía un cáncer de mama fue a la clínica Tabancura, Auge, se suponía con gratuidad. La clínica Tabancura era el prestador del ISAPRE, del Auge, y le dijeron cheque en garantía. Y la señora no tenía cheque en garantía y no la pudieron atender y quedó con una deuda inmensa. Entonces, presentamos un proyecto de ley hace años, yo para terminar con el cheque en garantía en la urgencia, y ahora lo presentamos de nuevo acá para todo tipo de prestación, para parto, para enfermedades de cáncer y otras, para que nunca más te exijan un cheque en garantía que tiene sanción penal y que te pueden meter a la cárcel. Me ha tocado ir a buscar gente a la cárcel. Y eso ya está aprobado y espero que se promulgue luego. Otro proyecto de ley que presentamos fue el del donante universal, que está terminando su aprobación, que va a ser un proyecto muy importante, un proyecto también del cual soy autor. Y otro proyecto que es el que termina con la venta de comida chatarra a los colegios y la publicidad de comida chatarra. Chile tiene el primer lugar en el mundo en obesidad en niños de 6 años. 23% de los niños chilenos son obesos a los 6 años, lo que es un desastre. De ellos, el 10% son niños que tienen situaciones graves de hipertensión arterial. Un tercio, 30% de ellos tienen colesterol alto y la mitad de ellos son resistentes a la insulina, o sea, prediabéticos a los 6 años. Eso es una vergüenza y eso por el negocio también de la mentira. Si tú compras un Kellogg o un cereal de Nestlé, son basura. Si la gente leyera esos cereales que comen sus hijos, 40% de azúcar y sal, eso no es cereal, eso es comida basura, pero en Chile lamentablemente permitimos. No sé, bueno, y en materia de transporte yo presenté un proyecto, varios, pero uno de los más importantes es el que establece la licencia de conducir con puntaje. ¿Y cómo le ha ido con eso? Bueno, estamos avanzando, el gobierno mandó una indicación, nosotros creemos que es muy importante, tenemos todos los años cerca de 1.800, 2.000 personas que mueren todos los años por accidente de tránsito, es una de las principales causas de muerte en jóvenes, y tenemos más o menos cerca de 50.000 lesionados todos los años como accidente de tránsito, y aquí el gran responsable es la conducción con alcohol. Yo lo que he dicho, tolerancia cero al alcohol, es decir, el que toma no maneja, y el que maneja no toma. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el acento, porque el 80% de las autopsias de los que fallecen en accidente de tránsito tienen alcohol en sangre, y yo siento que Chile ya tiene que avanzar. Y ahora, esta ley con puntaje va a generar un instrumento eficaz, eficiente, para establecer cierta exigencia de mayor responsabilidad, que yo creo que si fuera acompañada de educación, no solo obviamente eso, de mejores infraestructura,
de carabineros que tuvieran sistema de alcotest. Así yo creo que más importante, o tan importante como tener pistola, digámoslo así, es importante tener un alcotest. Yo le aseguro, si le pregunto a la gente que está mirando esto, ¿cuántas veces lo han parado para hacerse un alcotest? Tal vez nunca. ¿Ah? Entonces quiere decir que no hay fiscalización. Deben haber 200 alcotest para todo Chile. Yo creo que deben haber, cada carabinero, como tiene pistola, debe tener un alcotest, y que la fiscalización fuera permanente. Seguro que eso reduciría mucho el número de accidentes y de lesionados y muertos por accidente de tránsito. Y lo otro que yo estoy proponiendo, que los lugares que muere la gente en el tránsito son los mismos. O sea, el Ministerio llama los puntos negros, son las mismas esquinas, son los mismos lugares, son las mismas curvas. Y entonces los barcos, para no chocar, tienen unos faros, ¿no? Entonces pongamos un faro a lo mejor de color verde en todos los lugares donde existe riesgo de accidentabilidad y muerte, y que la gente sepa que cuando se acerca a ese faro tienen que tener cuidado, estar alerta, vigil, ya sea peatón o conductor, porque es un lugar que mata. Yo te aseguro que medidas de educación, complementando esta ley de licencia de conducir con puntaje, más este tipo de señalética, ayudarían a que en este país murieran menos jóvenes, ¿no? Y además un control eficiente carabinero, alcotest, te aseguro que mucha gente se cuidaría más de andar en estado de ebriedad o con consumo de alcohol y manejando. Senador, ¿qué es más difícil? ¿Los problemas ambientales, medioambientales o la política? Es que están vinculados. O sea, los problemas medioambientales tienen la expresión de un déficit de política, un déficit de derecho, de una legislación ambiental que es un tongo, ¿no? La ley de base del medio ambiente es un sistema que permite blanquear proyectos ambientales. Todos los proyectos se han aprobado en el norte que son contaminantes, se han aprobado, han tenido su estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque las condiciones técnicas no son vinculantes con la decisión política. ¿Qué quiere decir antes? Te pongo un ejemplo. Yo cuando era director del SESMA, se quería instalar una planta de residuos peligrosos, la papelera en Pirque. Y yo dije que no, y no se puede instalar, se tuvo que ir. No te imaginarás las llamadas por teléfono que recibe, pero no se instaló, porque yo tenía que firmar, no la firmé. Si hubiera existido el sistema de evaluación de impacto ambiental, mi opinión, que era dirimente, hubiera sido solo un informe, el cual no hubiera resuelto yo. Yo hubiera hecho un informe y esto hubiera llegado a la Corema. Y la Corema, constituida por seremis, por intendentes y gobernadores, todos funcionarios dependientes de un ministro, hubieran resuelto, y teniendo a la vista el informe mío que decía que ese proyecto no se podía hacer, ellos podrían haber votado que se podía hacer. Entonces, lo que antes era una decisión dirimente, técnica, o sea, si el proyecto técnicamente no aprobaba lo que la opinión de salud del SAC o de otro, no se podía hacer nomás. Hoy día, la opinión de salud o del SAC, de los sistemas técnicos, no vale nada, y estos señores votan y los llaman los ministros y aprueban este proyecto porque, ¿no? Y votan no en consecuencia. Es como si tú fueras a sacar licencia de conducir, no pasas ni el psicotécnico, no pasas la prueba de conducir y te dan igual la licencia de conducir y te dicen, ¿sabe qué? Más adelante resuelva, aprenda a manejar más adelante y más adelante venga a dar la prueba, pero ya te dieron la licencia y te olvidas. No sé, eso es un escándalo, es un sello ambiental fraudulento que estamos entregando, y hoy día eso se lo quiere revestir de ministerio sin cambiar eso. Y por eso yo voy a votar en contra, para dar una señal, porque me parece una vergüenza que este tongo ahora tenga tongo como ministro, y yo no voy a votar, porque mientras no haya una voluntad de hacer que la exigencia técnica sea vinculante con la decisión política, yo no voy a aprobar esto. O sea, imagínate, o sea, un proyecto que tiene informes negativos de los propios servicios públicos que dicen que ese proyecto es peligroso, lo aprueban igual, ¿de qué sirve? Ahora, ¿cuándo lo pueden aprobar? Cuando haya cumplido todos los requisitos técnicos. ¿Cuándo se aprueba? Cuando haya cumplido con todas las exigencias técnicas. Y después podrá haber una decisión política. Pero ya porque el proyecto cumplió con todos los requisitos que tienen que ver con la vida, con la salud, con la protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. Senador, se nota que lo que le apasiona a usted es el tema medioambiental. Entonces, yo le quiero preguntar si desde su rol político usted puede hacer más cosas que como un director de un organismo. ¿Por qué usted está en la política y en el medio ambiente? Eso es lo que le quiero preguntar, a ver si me lo puede explicar. Porque de director de un servicio ya me hubieran echado ya. ¿Te das cuenta? O sea, no, yo por lo menos el espacio parlamentario es un espacio de autonomía. Yo denuncié el caso Bromel, paramos el proyecto Trillium, que habíamos vendido el sur de Chile a $3 la hectárea, o sea, 1.500 pesos la hectárea, con miles de árboles de lenga, donde cada árbol vale 15.000 pesos la pulgada, un pedacito de árbol vale 15.000 pesos, un árbol entero vale
varios cientos de miles y vendimos la hectárea con sus árboles y todo en 1.500 pesos y lo querían explotar y nosotros presentamos un recurso de protección y paramos eso. Y bueno, y a lo largo de la historia la gente sabe que hemos hecho decenas de denuncias y hemos parado innumerables proyectos y hemos denunciado situaciones dañinas al medio ambiente, como los ciclamatos en los jugos, en el pasado, como bueno, el tema de la dioxina en los cerdos, ya ni siquiera tengo recuerdo. Y otra causa hemos perdido. Nosotros peleamos para que no se usara basura tóxica en las centrales de generación de carbón, que es el petcoke. El petcoke es un residuo peligroso. Y lamentablemente perdimos esa pelea y hoy día tenemos todas las centrales a carbón que están usando petcoke, que tiene níquel, y el níquel es un cancerígeno potentísimo que no tiene dosis umbral. Y te aseguro que todas las zonas que usan petcoke habría que investigar qué está pasando con el níquel. Y que vale nada, pero Chile aceptó importar. Entonces, hemos ganado algunas peleas, hemos perdido muchas, y yo creo que la Concertación ha hecho grandes cosas por Chile, pero si hay algo que le ha faltado a la Concertación y a todo su gobierno, es un compromiso ambiental serio, no ha habido. Yo creo que a lo mejor porque es un tema ya de mayor complejidad, de una visión más moderna, una visión menos antropocéntrica. Yo creo que todavía nosotros somos una cultura muy antropocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una visión muy sesgada de la vida, ¿verdad? Y yo pienso que si no ponemos una ética a la vida al mismo nivel que la ética del hombre, vamos a destruir al hombre. ¿Por qué? Porque la vida depende de los seres humanos, depende de otros seres vivos. Depende de los árboles. Cada árbol filtra más o menos en su vida 13 millones de litros de agua. Si no existieran los árboles no habrían nubes, no habrían lluvias. Y estamos destruyendo todos los árboles del planeta. Y hay unos pequeños individuos que son las microalgas, que son como los linfocitos T, que nos permiten tener defensa y sobrevivir. Sin esos linfocitos T no estaríamos vivos, estaríamos llenos de infecciones y de cáncer. Y bueno, en el sistema ambiental esos son las microalgas. Esas microalgas que son unos seres antiquísimos, que tienen mucho más viejos que nosotros, que tienen 4.000, 3.000 y tantos millones de años. Ellos captan el CO2, producen oxígeno y además producen ciertos compuestos como sulfuros dimetilo que permiten que esta agua que evaporan los árboles se condense y forme nubes. Entonces te da la paradoja que hay unos seres que tú no conoces, que ni valoras, que son el sustento de la vida porque mantienen la química, el planeta, la lluvia, forman las nubes permiten el agua, pero además las nubes protegen de la radiación solar. Una parte muy importante de la radiación solar rebota y se va al universo y no penetra la Tierra, nos habríamos achicharrado. Pero si destruimos las microalgas, las nubes no van a existir y toda la radiación solar va a achicharrar el planeta de manera vertiginosa. Y el calentamiento global lo que está haciendo es aumentar en 5 grados la temperatura de los mares, y estas microalgas van a empezar a morir si se aumenta a 5 grados la temperatura de los mares. Por eso los mares calientes son transparentes, porque no tienen microorganismos. En cambio los mares fríos no son transparentes, son densos porque tienen mucha vida, ¿no? Entonces nosotros somos una especie que apareció recién. El Homo sapiens tiene 150.000 años. Hace 7 millones de años aparece el primer bípedo, o sea, se llama el hombre de Tumay, que es el primer descendiente del mono que anda en 2 pies y tiene el cerebro un poquito más grande. Y en muy poquito tiempo estamos casi al borde de destruir la vida. Estamos ocupando todos los nichos ecológicos de todos los seres vivos y eso es un daño ecológico brutal. Y somos una especie inteligente, maravillosa, pero tonta, que no valora, no entiende su relación con los otros seres vivos y la dependencia que tienen los otros seres vivos, y los estamos destruyendo, y al destruirlo ellos nos vamos a destruir a nosotros. Entonces, también hay un tema de paradigma, de una crisis profunda de la humanidad, donde o tomamos decisiones de poner la vida por delante de todos los seres vivos y la nuestra también, pero esta mirada antropocéntrica donde nosotros, entre comillas, la especie humana, el fin último de la evolución, somos la especie única e importante y que somos el centro del universo y el mundo, yo creo que es una visión no solamente absolutamente arcaica, sino tremendamente peligrosa para la subsistencia de nosotros mismos y de la vida en este planeta, que a lo mejor es el único planeta del universo que tiene vida. Senador, para terminar, quiero cambiarlo completamente de tema y que usted me cuente si a estas alturas del partido usted cree que tiene sentido la concertación. Sí, yo creo que la concertación como un proyecto progresista tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que la concertación lleva 20 años. Creo que no hay momento de la historia donde haya una coalición tan exitosa.
esta coalición derrotó una dictadura brutal a través de una movilización pacífica y fue capaz de construir un proyecto de transformación y cambio. Chile del 90 no es el mismo Chile del 2009, pero también creo que el mundo cambió y creo que hay pendientes que no pudimos resolver. ¿Por qué? Porque existía una constitución que para hacer cualquier cambio mínimo no bastaba con la mitad más uno, quórum especiales, y que además en un sistema binominal eran imposibles. Y hay desafíos que nosotros tenemos que abordar. Tenemos que reponer el debate de la educación pública, de que hay una carga tributaria suficiente para financiar más educación, más salud, más tecnología, más seguridad ciudadana, más energía renovable para modernizar el chasis de este país. Creo que tenemos que nacionalizar el agua. Y además hay desafíos futuros. El desafío del futuro no es la energía nuclear, es la energía de hidrógeno. Somos ricos en energía termosolar, el país más rico del planeta en energía termosolar y en mareomotriz y en geotermia. Son energías propias. La energía futuro se va a acumular como hidrógeno. Tú vas a usar la energía solar para dividir la molécula de agua, separar el oxígeno en el hidrógeno, guardar el hidrógeno y en el fondo almacenar energía solar o geotermia o mareomotriz como hidrógeno. Y ese hidrógeno después tú lo vas a meter en una pila en la misma casa, lo vas a poder producir en la casa con energía solar y ese hidrógeno usarlo para generar electricidad. Ya hay autos de hidrógeno, hay aviones de hidrógeno. O sea, yo siento que en cierta forma, si la Concertación recupera su impronta transformadora, vuelve a ser un proyecto progresista que quiere generar equidad, luchar contra la exclusión, una propuesta libertaria, reponer temas como el derecho a la gente a decidir en materia de su sexualidad, en materia del anticonceptivo que a usar, si se repone la defensa de los pueblos originarios, que no sean barridos culturalmente, casi una limpieza cultural, donde no tienen espacio para tener su cultura, donde se repone la educación pública, donde se establece que hay que romper los monopolios para que haya acceso a Internet para todos, y somos líderes, por ejemplo, en energía renovable a nivel mundial. Claro, yo creo que la Concertación tiene sentido pleno, absoluto, porque en Chile la derecha lo único que plantea es más de lo mismo. La derecha plantea profundizar el sistema de FP, que los bancos sigan teniendo las utilidades vergonzosas que tienen con los intereses más caros del mundo. Van a seguir planteando que exista el monopolio de la farmacia, que exista el monopolio de la telefonía celular, de la televisión por cable. De hecho, el líder de la Alianza por Chile, él a su vez es dueño de uno de los mayores monopolios de Chile del tráfico aéreo. Entonces, bueno, eso es lo que quiere la derecha. La derecha solo profundiza una sociedad donde lo más importante que hay que cambiar es esta Constitución que antepone la propiedad privada y el mercado por sobre la vida. Yo creo que la derecha solo no va a cambiar jamás. Entonces, yo siento que cambio, la derecha no ofrece ninguno, ofrece una profundización de un modelo injusto, y yo pienso que la Concertación tiene todas las posibilidades de hacer algo distinto, pero para eso tiene que realmente apostar a ser una fuerza progresista y tener el coraje de poner estos temas en el debate nacional. Senador Girardi, le agradezco montones que haya venido, encuentro tremendamente interesante lo que nos ha contado y 1.000.000 de gracias de nuevo. Bueno, gracias a ustedes.